Recuerdo mi primer Nokia como si fuera ayer. Era el modelo 3310, un ladrillo azul indestructible, con una batería que duraba más que algunas de mis relaciones de la adolescencia. El único dilema existencial que me provocaba era si podría superar mi propio récord en el juego de la serpiente. En el año 2007, Nokia vendía más de la mitad de todos los teléfonos del mundo. No eran una empresa, eran el estándar. Eran el aire que respirábamos en el mundo móvil. Y entonces, de repente, dejaron de serlo. En solo 6 años, pasaron de facturar más de 50.000 millones de euros a vender su división de móviles por una fracción de ese valor, en un acto que parecía más una rendición que una venta. Su cuota de mercado se desplomó del 50% a menos del 3%. Parecía el final definitivo, una muerte anunciada en la era del smartphone. Pero si estás viendo esto, sabes que la historia no termina ahí. Nokia no murió, se transformó. Esta no es solo la historia de cómo una empresa cayó desde la cima más alta. Es la crónica de una de las resurrecciones corporativas más extrañas, silenciosas y brillantes de la historia moderna. Es un manual sobre arrogancia, sabotaje y una genialidad estratégica que nadie vio venir. Así que, quédate, porque vamos a desentrañar los 5 actos de esta tragedia y posterior renacimiento. Te prometo que después de esto, no volverás a ver ese viejo logo de la misma manera. Para entender la caída, primero hay que entender la altura. A mediados de la década del 2000, Nokia era invencible. Sus teléfonos eran robustos, fiables, y la interfaz era tan intuitiva que hasta tu abuela podía usarla. Su cadena de producción era una máquina perfectamente engrasada, que podía fabricar y distribuir cientos de millones de unidades al año. En 2008, sus ingresos superaron los 76.000 millones de dólares. Tenían el mundo en el bolsillo, literalmente. Y entonces, el 9 de enero de 2007, un señor con un jersey negro subió a un escenario en San Francisco y presentó un dispositivo llamado iPhone. No tenía teclado físico. Su pantalla era enorme y se manejaba con los dedos. En las oficinas de Nokia en Finlandia, la reacción fue una risa ahogada. Según informes internos, los ingenieros de Nokia lo despreciaron. Ese teléfono ni siquiera pasa nuestras pruebas de caída, decían. La batería es un chiste y la red 2G es primitiva. Creían que el iPhone era un juguete caro, un producto de nicho para snobs de California. Desde una perspectiva de marketing, este fue su primer pecado capital: la miopía. Nokia estaba tan obsesionada con su propia definición de calidad, basada en la durabilidad del hardware, que no entendió que Apple había cambiado las reglas del juego. La nueva calidad no era sobrevivir a una caída, era la experiencia de usuario. Mientras Apple se obsesionaba con el Customer Journey, el viaje del cliente, Nokia se obsesionaba con el viaje del teléfono hacia el suelo. No vendían teléfonos, vendían martillos glorificados. Y el mercado, de repente, quería lienzos mágicos. Este error de juicio no fue un pequeño desliz, fue el terremoto que resquebrajó los cimientos de su imperio. Aunque tardarían años en darse cuenta de que el edificio se estaba viniendo abajo. Para 2010, la negación ya no era una opción. Android había aparecido, y junto con iOS, estaba devorando el mercado. Nokia estaba sangrando. Necesitaban un cambio radical, un líder que los sacudiera. Y lo encontraron en Stephen Elop, un ex ejecutivo de Microsoft. Parecía la elección perfecta. Un hombre de software para una empresa que se ahogaba en su propio sistema operativo obsoleto, Symbian. Elop llegó con la energía de un huracán. En febrero de 2011, envió un memorando interno a todos los empleados que pasaría a la historia. Se conoce como el memo de la plataforma en llamas. En él describía a Nokia como un hombre parado en una plataforma petrolífera en llamas. A su izquierda, el fuego ardiente de iOS. A su derecha, el fuego ardiente de Android. Solo le quedaba una opción: saltar a las aguas heladas y desconocidas. Suena dramático y motivador, ¿verdad? Pues fue un desastre psicológico y de marketing. Ese memo, que por supuesto se filtró a la prensa al instante, fue el equivalente a que el capitán del Titanic anunciara por los altavoces: bueno, para que sepan, nos vamos a hundir de una forma espectacular. Destruyó la moral interna, asustó a los inversores y, lo peor de todo, le dijo a cada cliente potencial: no nos compres, nuestros productos son un desastre. Las ventas, que ya iban mal, se desplomaron. Desde la psicología del consumidor, Elop cometió un error garrafal. Transformó un problema en una crisis terminal pública. Quería crear un sentido de urgencia para forzar un cambio drástico, pero lo que logró fue quemar la poca confianza que le quedaba a la marca. Era como un médico que, para convencerte de hacer una cirugía radical, te exagera los síntomas hasta que crees que te vas a morir mañana. Elop prendió fuego a la plataforma él mismo para justificar el salto que ya había decidido dar. Y ese salto no sería hacia la salvación, sino hacia los brazos de su antiguo jefe.
Con la compañía en modo pánico gracias a su propio CEO, la gran decisión era qué sistema operativo adoptar. La opción lógica, la que todo el mundo esperaba, era Android. Era abierto, popular y el único competidor real de Apple. Pero el OP tenía otros planes. En una decisión que todavía hoy se estudia en las escuelas de negocios como un ejemplo de ¿qué demonios estaban pensando?, anunció una alianza exclusiva con Microsoft para usar su sistema operativo, Windows Phone. La lógica oficial era crear un tercer ecosistema. La realidad fue un suicidio asistido. Microsoft pagó a Nokia miles de millones de dólares para que fueran sus socios exclusivos, pero era un pacto con el diablo. Nokia entregó su alma de software a una empresa que no entendía el mercado móvil. El resultado fue la línea de teléfonos Lumia. Eran bonitos por fuera, con carcasas de colores vibrantes, pero por dentro eran un caos. La interfaz de Windows Phone, con sus Live Tiles o azulejos dinámicos, era diferente. Tan diferente que usarlo era como intentar escribir en un teclado, donde han cambiado todas las letras de sitio. Era antiintuitivo para cualquiera que viniera de otro sistema. Pero el problema mortal era el ecosistema. O, mejor dicho, la falta de él. En 2012, cuando la App Store de Apple tenía más de 700,000 aplicaciones y Google Play iba por el mismo camino, la tienda de Windows Phone era un desierto. No había Instagram al principio, ni YouTube nativo, ni la mayoría de las aplicaciones bancarias o de juegos que la gente usaba a diario. Comprar un Lumia era como comprar un coche de lujo sin carreteras por las que circular. Era un producto diseñado para fracasar en un mundo definido por las redes y las aplicaciones. Los Lumia, como era de esperar, fueron un fracaso colosal. Entre 2011 y 2014, se vendieron unos 52 millones de unidades en todo el mundo. Puede sonar a mucho, pero Samsung vendía esa cantidad de sus Galaxy en un solo trimestre. Nokia perdía dinero a espuertas, casi 5,000 millones de euros en pérdidas acumuladas. La plataforma no solo estaba en llamas, ahora estaba bajo el agua. Y aquí es donde la historia toma un giro digno de una novela de espías. En 2014, con Nokia de rodillas, Microsoft anunció la compra de la división de dispositivos y servicios de Nokia por $7,200 millones. ¿Y adivina quién volvió a Microsoft como jefe de esa nueva división? Sí, Stephen Elop. El círculo se cerraba. El hombre contratado para salvar a Nokia había presidido su colapso y finalmente la había vendido a su antigua empresa por una fracción de su valor. Se le acusó de ser un caballo de Troya, un agente infiltrado para debilitar a Nokia y facilitar una adquisición barata. Nunca se ha probado, pero los hechos son elocuentes. Elop recibió un bono de $25 millones por cerrar el trato. El capitán no solo no se hundió con el barco, sino que saltó a un yate de lujo que pasaba por ahí, llevándose los botes salvavidas y el champán. Para Nokia, fue la humillación final. Habían perdido su negocio principal, su identidad, y a miles de sus mejores ingenieros. El nombre Nokia, sinónimo de innovación móvil, ahora era una nota a pie de página en los informes financieros de Microsoft. Para el mundo, Nokia estaba muerta. Pero Nokia no estaba muerta. Lo que el mundo no veía es que la empresa era mucho más que teléfonos. Mientras la división de móviles ardía en la hoguera de vanidades de Elop, otra parte de la compañía, la división de redes y telecomunicaciones, Nokia Networks, había estado trabajando en silencio, liderada por un ingeniero llamado Rajeev Suri. No era un showman. No daba discursos sobre plataformas en llamas. Era un constructor. Cuando la venta a Microsoft se completó, lo que quedó de Nokia era esta división de redes, una unidad de tecnologías con un cofre del tesoro de patentes y poco más. Rajeev Suri fue nombrado CEO de esta nueva y reducida Nokia. Su primera misión fue la estabilidad. Usó parte del dinero de Microsoft para recomprar acciones y pagar dividendos, restaurando la confianza de los inversores. Demostró que la nueva Nokia era seria y financieramente responsable. Y entonces hizo su gran apuesta. En 2015, Nokia compró a su rival Alcatel-Lucent por $16,600 millones. El mundo se preguntó por qué una empresa convaleciente haría una compra tan gigantesca. La respuesta estaba en el activo más valioso de Alcatel-Lucent, los Bell Labs, uno de los laboratorios de investigación y desarrollo, I+D, más legendarios del planeta, cuna del transistor, el láser y el sistema operativo Unix. Nokia no estaba comprando una empresa. Estaba comprando cerebros y décadas de patentes fundamentales para el futuro de las comunicaciones. Suri estaba jugando al ajedrez, no a las damas. Vio que el futuro no estaba en el dispositivo que tienes en el bolsillo, B2C, Business to Consumer, sino en la infraestructura invisible que hace que ese dispositivo funcione, B2B, Business to Business. Estaba apostando todo al 5G antes de que el 5G fuera siquiera una palabra de moda. Desarrollaron tecnologías clave como los chipsets ReefShark,
que hacían las redes 5G más eficientes, baratas y potentes. De repente, Nokia dejó de ser el fabricante del teléfono de tu abuelo y se convirtió en la empresa que construye las autopistas por las que viajan los datos de tu iPhone 15. Pasaron de ser una estrella de rock a ser el productor multimillonario que nadie conoce, pero que está detrás de todos los éxitos. Hoy, Nokia es uno de los 3 jugadores más grandes del mundo en infraestructura 5G, junto a Ericsson y Huawei. Controlan casi el 30% del mercado fuera de China y tienen contratos con gigantes como AT&T, Orange y Telefónica. Sus ingresos en 2022 superaron los 24.000 millones de euros, una cifra que se acerca a sus días de gloria, pero con márgenes de beneficio mucho más estables. No es tan sexy como lanzar un nuevo smartphone, pero es increíblemente rentable. Así que ahí lo tienes. Nokia sobrevivió al peor de los desastres no por intentar recuperar su antigua gloria, sino por tener la valentía de abandonarla por completo. La historia de Nokia nos enseña 2 lecciones brutales. Primero, que la arrogancia es el veneno más rápido para el éxito. Y segundo, que a veces la estrategia más inteligente no es gritar desde una plataforma en llamas, sino construir silenciosamente una nueva, más fuerte y a prueba de fuego. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la decisión de Elop fue un error catastrófico o un sabotaje deliberado? Y por curiosidad, ¿cuál fue tu primer Nokia? Me encantaría leer sus historias. Y si te gustó este video, seguramente te encantará el video sobre la caída de Disney. Nos vemos allí.